Bueno, muy bien. Ya vamos un par de clases que estamos viendo química del carbono, o sea que sabemos perfectamente que estamos estudiando el carbono, los distintos tipos de hibridación del carbono, que es el carbono sp, sp2, sp3. Ya hablamos de lo que eran los grupos funcionales, ¿sí? Y de las distintas familias de compuestos orgánicos que podíamos obtener. Una vez que definimos esto, empezamos a hablar de los hidrocarburos, que eran compuestos orgánicos que estaban formados solamente por átomos de carbono e hidrógeno, ¿sí? Vimos que había varios grupos de ellos, pero antes de empezar a charlar, empezamos a hablar de la nomenclatura de los alcanos, ¿sí? ¿Por qué empezamos a hablar de la nomenclatura de los alcanos? Porque es muy similar a la de todos los demás compuestos orgánicos, ¿sí? Y son algunos detallecitos nomás que hay que cambiar para poder nombrar un compuesto más complejo, ¿sí? Entonces, una vez que más o menos nos damos cuenta cómo se llama un compuesto orgánico, estamos en situación de poder reconocer o nombrar a cualquiera de ellos, ¿sí? Una de las cosas que es muy importante es que la terminación del compuesto, ¿sí? Nos va a decir a qué familia pertenece. A ver, ahora nosotros vamos yo voy a ir hablando de algunas reacciones químicas, ¿sí? De algunas reacciones de los alcanos, ¿sí? Estas reacciones que vamos a ver, ¿sí? Son reacciones importantes en muchos sentidos, ¿sí? Pero el primer sentido y el sentido más interesante es el que ustedes tienen que poder reconocer qué tipo de reacción tiene un compuesto orgánico. Acá no va a ser tan importante que se aprendan la reacción de memoria, ¿sí? Es más, en muchos casos ni siquiera voy a dejar que la copien, les voy a decir cópienla después en el video, ¿sí? Eso quiere decir que la tienen que copiar en el video, ¿no? No que no la tienen que copiar. Pero me voy a quedar principalmente porque esto, si cada reacción que vamos a ver les doy para copiar, estamos años copiando, ¿no? Por eso, después dejen el espacio, les voy a decir, dejen el espacio para la reacción, ¿sí? Y la copian después, en el video o en las capturas, porque recuerden que también les mando las capturas. Porque si no, vamos a tardar un montón. Copiar una reacción química a la práctica que tienen ustedes es bastante lento, van a tardar un montón, ¿sí? Así que no les voy a dar tiempo para copiar cada reacción. Lo que sí le voy a dar tiempo y les voy a recalcar un montón es qué tipo de reacciones da cada uno de los compuestos orgánicos que vamos a estudiar, ¿sí? Los compuestos orgánicos dan diferentes tipos de reacciones, pero todas se agrupan, ¿sí? Y tienen ciertas características. Podemos tener reacciones de sustitución, ¿sí? Reacciones de adición electrofílica, reacciones de adición nucleofílica, ¿sí? Reacciones de eliminación, reacciones de adiciones a dobles enlaces o enlaces múltiples. Hay un montón de tipos de reacciones, ¿sí? Hay un montón de tipos de reacciones. Yo lo que voy a hacer ahora es, a medida que aparezca una reacción determinada, les voy a explicar cómo funciona esa reacción, que es lo que voy a hacer ahora con las reacciones de sustitución, ¿sí? Eh, y después, ¿sí? Les digo, dejen el espacio para copiar las reacciones, ¿sí? La primera reacción que vamos a ver de los alcanos, ¿sí? Es la reacción de combustión. Esta la usamos bastante para practicar eh, balanceo de ecuaciones, ¿sí? Esto es un alcano, este es el metano, ¿sí? Pero todos los alcanos, cuando reaccionan con oxígeno, ¿sí? La reacción se conoce como reacción de combustión, ¿sí? Cuando un alcano reacciona con oxígeno, la reacción se conoce como reacción de combustión. Y todos los alcanos van a dar como producto, todos los alcanos van a dar como producto, dióxido de carbono y agua, ¿sí? Cuando se realiza la reacción de combustión de un alcano, también va a pasar con un alqueno y con un alquino, ¿sí? O sea, el alcano, el alqueno, el alquino reaccionan con oxígeno, dan como resultado dióxido de carbono y agua, ¿sí? Esto es bastante común en los compuestos orgánicos, ¿sí? Que den como resultado dióxido de carbono y agua. Menos que tengan azufre también y después veremos, o que tengan también nitrógeno y después veremos. Pero si estamos hablando de compuestos orgánicos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, en las reacciones de combustión siempre nos van a dar dióxido de carbono y agua. Esto lo tienen que recordar, es importante, ¿sí? Nosotros conocemos todos los días, nos subimos a un auto y los autos tienen motores a combustión, lo que hacen es quemar la nafta y la nafta libera dióxido de carbono y agua. Justamente la nafta está formada por un montón de octanos, entre otras cosas. No sé si habrán escuchado nombrar los 95 octanos, 98 octanos y demás. Esto, reacción de combustión, sumamente importante. Todos los alcanos que reaccionan con oxígeno terminan dando dióxido de carbono y agua. Obviamente que lo que va a cambiar es cuando balanceo la ecuación, pero todos dan dióxido de carbono. ¿Sí?
¿Qué es una reacción de sustitución? A ver, supónganse que yo tengo un alcano cualquiera. Voy a poner ahí un poquito más. Supónganse que yo tengo un alcano cualquiera. ¿Sí? Un alcano cualquiera. Voy a agarrar acá etano, para que no sea tan simple. ¿Sí? No metano, etano. Etano tiene dos. Voy a agarrar un alcano cualquiera, voy a agarrar etano. ¿Sí? Voy a ponerle todos sus enlaces covalentes simples. Pregunto, ¿qué hibridación tiene el etano? ¿Eh? ¿Qué hibridación tiene el etano? Pregunto de nuevo. El carbono en el etano, ¿qué hibridación tiene? Ahí mire. SP3, muy bien, Constanza. Hibridación SP3, ¿sí? Está unido el carbono mediante 4 enlaces covalentes simples. Yo tengo un compuesto, un alcano, por ejemplo el etano, ¿sí? Que reacciona con una molécula AB, ¿sí? Una molécula cualquiera AB. Eso es una reacción, ¿sí? Lo hago reaccionar. Los alcanos son muy poco reactivos, eso tienen que saberlo, muy poco reactivos. Cuesta mucho que un alcano reaccione, pero cuando yo tengo un alcano en determinadas condiciones, ¿sí? Por ejemplo en presencia de luz, ultravioleta o de calor, ¿sí? Lo que va a suceder es una reacción de sustitución. ¿Qué quiere decir que la reacción sea de sustitución? Quiere decir que una parte de la molécula, una parte de la molécula, las moléculas van a tener densidades positivas y negativas, porque en general esto va a suceder siempre. Para que suceda una reacción de este estilo, siempre necesito que la molécula esté activada, ¿sí? Una molécula, la molécula AB en este caso, tiene que estar activada, que va a tener una densidad positiva y una densidad negativa. Esta molécula activada, AB, va a reaccionar con el carbono, ¿sí? Va a reaccionar con el carbono, dando lo siguiente. Entonces, ¿sí? La molécula reacciona, ¿sí? Genera una reacción de sustitución en ciertas condiciones, tiene que estar activado, ¿sí? Se tiene que formar un dipolo, acá tengo que tener una densidad negativa, tengo que tener una densidad positiva, ¿sí? Va a reaccionar, le va a pegar a uno de los carbonos, ¿sí? A uno de los carbonos sp3, ¿sí? Y esa reacción va a terminar generando, ¿sí? Un nuevo compuesto, en este caso, en lugar del hidrógeno tengo a la parte A de la molécula, más hidrógeno B, ¿sí? Hidrógeno B. El hidrógeno que sale se asocia a la mitad de la molécula que no se asoció al alcano, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esto es una reacción de sustitución, ¿sí? Esto es una reacción de sustitución. Se sustituye una parte del alcano por una parte de otra molécula, ¿sí? Y el hidrógeno que sobra del alcano se asocia a la parte de la molécula que sobró, ¿sí? ¿Me siguen más o menos? Hay un montón de reacciones de sustitución, por ejemplo, la que ustedes ven acá es una reacción de halogenación, ¿sí? Donde la molécula AB, A y B son lo mismo, sería, porque esto es cloro, es eh, una molécula no polar, ¿sí? Pero bastante activada, y esto es cloro, eh, que lo que hace es reaccionar. Fíjense, uno de los cloros se asocia al metano y el otro de los cloros se asocia al hidrógeno que sobró, ¿sí? Este tipo de reacciones se llaman reacciones de sustitución. Ojo con eso, de sustitución, ¿sí? Hay distintos tipos de reacciones de sustitución, esta es la común, digamos, ¿sí? Pongan reacciones de los alcanos, dan reacciones de sustitución y copian solamente lo que está en azul. Lo otro lo copian después, ¿sí? Vamos a volver a un tema que estuvimos charlando hoy. Hoy no, en la clase anterior, pero yo se los nombré solamente por encima, ya que lo único que hice fue darles la definición, ¿sí?
yo les definí lo que era un isómero. ¿Sí? Isómero. Los isómeros son compuestos diferentes que poseen la misma fórmula molecular. Esa es la definición de isómero. Compuestos diferentes que poseen la misma fórmula molecular. Yo les había mostrado el ejemplo del butano, ¿sí? Con el isobutano o metilpropano, depende cómo lo quieran nombrar. ¿Sí? El caso del butano con el metilpropano. Que yo lo veía y a simple vista veía que la fórmula era diferente, ¿sí? Tenía una fórmula distinta. Y esa fórmula distinta que yo estaba viendo, eh, cuando buscaba la fórmula molecular, ¿sí? O sea, yo miraba la fórmula desarrollada o semidesarrollada y eran compuestos diferentes. Me daba cuenta, uno tenía ramificaciones, tenía más carbonos primarios, menos carbonos secundarios. Yo me daba cuenta que justamente estaba en presencia de dos compuestos distintos. Ahora, cuando empezaba a contar los carbonos y los hidrógenos, los dos tenían 4 carbonos, los dos tenían 10 hidrógenos. O sea, ¿cómo puede ser? Bueno, yo puedo tener compuestos diferentes que tengan la misma fórmula molecular. Se denominan isómeros. ¿Sí? Los vamos a dividir en dos grandes grupos y vamos a hablar de esto probablemente toda la clase de hoy. Y si necesito hablar un poquito más la clase que viene, hablo un poquito más la clase que viene. ¿Sí? Estos tipos de isómeros se pueden dividir en isómeros estructurales, ¿sí? Isómeros estructurales, ¿sí? Los isómeros estructurales tienen la particularidad de que los puedo reconocer, lo voy a escribir acá arriba, ¿sí? Los puedo reconocer ¿sí? Observando la fórmula semidesarrollada. ¿Sí? O sea, yo observando la fórmula semidesarrollada nada más, ya puedo reconocer, ¿sí? Ya puedo reconocer a un isómero estructural. ¿Sí? Ya lo puedo reconocer. Y a los estereoisómeros, ¿sí? Estereoisómeros, que son el otro gran grupo, necesito ver sí o sí, ¿sí? Necesito ver sí o sí, se reconocen observando la fórmula desarrollada. ¿Sí? Yo los puedo diferenciar observando la fórmula desarrollada. ¿Vieron el videito que les mandé la clase pasada o no? Que pensé que les había mandado y no les había mandado y después les mandé. ¿Sí o no? ¿Vieron o no vieron? Yo no lo vi, Mati. ¿Quién más no lo vio? Bueno, a ver, entonces. Si yo tengo un isómero estructural, lo puedo reconocer rápidamente mirando su fórmula semi-desarrollada. O sea, no necesito mostrar todos los enlaces que tiene. En cambio, si yo quiero reconocer un estereoisómero, necesito ver su fórmula desarrollada. ¿Sí? O sea, necesito conocer todos los enlaces que tiene. ¿Sí? Vayan copiando el cuadrito. Estos isómeros, ¿sí? Los vamos a dividir en subgrupos, ¿sí? Isómeros de cadena, isómeros de función, isómeros de posición. ¿Sí? ¿Cuándo dos compuestos serán de cadena? ¿Sí? Ya se los voy a mostrar. Perdón, lo voy a mostrar en el Power que viene. ¿Sí? Copien esto. ¿Qué son los estereoisómeros? ¿Sí? ¿Qué son los estereoisómeros? Estereoisómeros, no, estereoisómeros. Pero sin la E. ¿Sí? Son isómeros que van a diferenciarse entre sí por la fórmula desarrollada, ¿sí? Que va a ser difícil darnos cuenta que son isómeros, ¿sí? O sea, no es que rapidito me doy cuenta, tengo que mirar muy bien, ¿sí? Pero tienen diferencias espaciales en enlaces covalentes, simples o dobles, pero muy pequeñas, ¿sí? Pero muy pequeñas. Estos que están acá, los estereoisómeros, son particularmente importantes cuando veamos macromoléculas, ¿sí? Cuando veamos lo que tiene que ver con hidratos de carbono y proteínas, lo vamos a usar bastante. ¿Sí? Lo vamos a usar bastante. Así que este tema no es un tema que muere acá.
¿sí? Es un tema que vamos a ver bastante más adelante, ¿sí? Bien, ¿puedo borrar? Bueno, a ver. Distintos tipos de isómeros estructurales, ¿sí? Isómeros de cadena, isómeros de posición, isómeros de función, ¿sí? Cuando hablamos de un isómero de cadena, tenemos que saber que estamos hablando de compuestos, ¿sí? Que obviamente poseen la misma fórmula desarrollada, pero distintas fórmulas semi-desarrolladas, ¿sí? Perdón, poseen la misma fórmula molecular, pero distintas fórmulas semi-desarrolladas, ¿sí? Esto sucede principalmente, ojo con esto sucede principalmente con los alcanos, que los estuvimos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecen diferencias en su cadena carbonada. La cadena, ¿sí? Por ejemplo, acá en el butano es lineal y en el 2-metilpropano o metilpropano, ¿sí? La cadena es ramificada, ¿sí? Cuando ustedes ven a los alcanos, tienen que saber que los alcanos pueden tener isomería estructural. Ojo, no son los únicos que pueden tener isomería estructural. Hay varios que pueden tener, pero los alcanos son perdón, la isomería de los alcanos es la isomería típica de los alcanos es la isomería estructural, ¿sí? Estructural. ¿Qué es un isómero de posición? Un isómero de posición es cuando yo tengo compuestos que pertenecen a la misma familia, compuestos que pertenecen a la misma familia, ¿sí? Este que está acá es un alcohol, y este que está acá también es un alcohol. ¿Sí? Los dos son alcoholes. Este que está acá es el 2-pentanol, posición 1, posición 2. Este que está acá es el 3-pentanol, posición 1, posición 2, posición 3. ¿Sí? Pero la diferencia que existe entre ellos, justamente, fíjense, 2-pentanol, 3-pentanol, es la posición del grupo funcional. Es la posición del grupo funcional. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la posición del grupo funcional, dependiendo de la posición del grupo funcional, vamos a determinar los distintos tipos de isómeros de posición, ¿sí? Tienen que pertenecer a la misma familia para que sea un isómero de posición. Ojo con esto, ¿sí? En cambio, los isómeros de función, tengo la misma fórmula molecular, ¿sí? Tengo la misma fórmula molecular, pero difieren entre sí del grupo funcional que forma parte del compuesto, ¿sí? Este que está acá es el 2-butanol y este que está acá es el dietiléter. Dietiléter, ¿sí? Muy bien. Entonces, en los isómeros de cadena, ¿sí? Cambia la forma de la cadena principal, ¿sí? Eso sucede en los isómeros de cadena. Cambia la forma de la cadena principal, ¿sí? En los isómeros de posición, ¿sí? Cambia la posición del grupo funcional, cambia la posición del grupo funcional, ¿sí? Pertenecen a la misma familia. Vayan copiando, ¿sí? Pertenecen a la misma familia, ¿sí? Y en cambio, los isómeros de función, ¿sí? Pertenecen a familias diferentes, ¿sí? Pertenecen a familias diferentes. Y ojo con esto, les voy a dar unos tips, ¿sí? En general, alcoholes, y esto obviamente lo que estoy escribiendo es solamente el nombre de la familia, pero tienen que tener la misma fórmula molecular. Si no tienen la misma fórmula molecular, no va a suceder, ¿sí? Alcoholes y éteres, ¿sí? Un alcohol y un éter pueden llegar a ser isómeros de función si tienen la misma fórmula molecular, ¿sí? Aldehídos y cetonas pueden llegar a ser isómeros de función, ¿sí? Ácidos carboxílicos y ésteres. Y ésteres
pueden llegar a ser isómeros de función. ¿Sí? ¿Qué más? Aminas. Ya lo vamos a ver que es una amina primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, pero una amina primaria puede ser un isómero de función de una amina secundaria o de una amina terciaria. ¿Sí? Recuerden que es entre ellos siempre y cuando tengan la misma fórmula molecular. ¿Sí? No es que cualquier alcohol va a ser isómero de función de cualquier éter. ¿Sí? Tienen que tener la misma fórmula molecular. ¿Eh? Agreguen todo esto a su cuadrito. ¿Se entiende lo que es un isómero, chicos, chicas? ¿Sí o no? Una cosa que es muy importante, chicos, la isomería, así como se las estoy explicando, necesito que se lo aprendan esto. Porque después yo voy a agarrar más adelante y voy a hablar de un compuesto en particular, por ejemplo, no sé, de los alcoholes y de los aldehídos y las cetonas, y voy a decir, recuerden que son isómeros de función, ¿sí? Y yo no puedo estar explicando cada vez que diga isómero de función que es un isómero de función. Eso queda claro, ¿no? ¿Sí? Que lo tienen que estudiar, ¿o no? No queda claro. Ah, gracias. Bien, vamos a ver ahora los estereoisómeros. ¿Sí? Vamos a ver ahora los estereoisómeros. Esperen que antes de eso, antes de ver los estereoisómeros, no, primero les muestro los estereoisómeros y después hago algún ejercicio. ¿Sí? Dentro de los estereoisómeros aparece un tipo de isomería que se conoce como isomería geométrica. En realidad el nombre de la isomería es isomería geométrica. ¿Sí? Isomería geométrica, también conocida como isomería cis-trans. Geométrica. ¿Sí? Isomería geométrica o isomería cis-trans. Cualquiera de las dos está bien. ¿Sí? Isomería geométrica o isomería cis-trans. Lo que está acá a la derecha todavía no me importa mucho. ¿Sí? No me importa mucho. Yo les quiero explicar algo primero. A ver. Yo acá tengo un doble enlace. Carbono-carbono. Enlace carbono-carbono. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Doble enlace carbono-carbono. ¿Todo el mundo lo ve eso? Sí. Doble enlace carbono-carbono. Bien. Estos son doble enlaces. ¿Sí? Si el doble enlace es carbono-carbono, entonces estamos en presencia de un carbono sp2. ¿Se acuerdan de esto o no? ¿Sí? Si yo tengo un doble enlace carbono-carbono, entonces estoy en presencia de un carbono sp2. ¿Todo el mundo se acuerda de esto o no? Sí, Mati. ¿Sí? El carbono de cada enlace, carbono-carbono, los dos carbonos son sp2. ¿Sí? Tengo dos enlaces, ¿sí? Formando un enlace covalente doble. Los enlaces eran uno por solapamiento frontal y uno por solapamiento lateral. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí. Habíamos dicho que el carbono sp2 era plano. ¿Se acuerdan que dije que era plano trigonal? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, profe. Bien. Los enlaces simples están en el mismo plano, los enlaces simples están en el mismo plano, fíjense, acá y acá, están en el mismo plano. ¿Estamos? Están en el mismo plano. Una de las características de los dobles enlaces carbono-carbono, de los enlaces múltiples en general, pero en los dobles enlaces carbono-carbono es particularmente importante, es que no presenta libre rotación en torno al eje, ¿sí?, del enlace covalente. No puede girar. ¿Sí? Si yo tengo un enlace covalente simple, ¿sí?, si yo tengo un enlace covalente simple, puede existir este tipo de giro. ¿Se entiende? Puede existir este movimiento. ¿Todo el mundo entiende lo que estoy haciendo con las manos o no? Ahora lo voy a explicar distinto igual. ¿Sí? Ahora, si el enlace es covalente doble, no puedo hacer ese movimiento, ese giro. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Necesito que estén despiertos, chicos, porque lo que les estoy por explicar ahora es para todo lo que viene después.
Enlace covalente doble, tac, tac, no puede girar. Enlace covalente simple sí puede girar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, profe. Bien, bien, bien. Y ahora voy a definir otra cosa, antes de seguir hablando de la estereoisomería, ¿sí? Y es lo siguiente. En química orgánica, nosotros vamos a definir lo que se conoce como configuración y como conformación. ¿Sí? Configuración y conformación. Esperen que voy a borrar esto para que no se confundan. Porque lo que estoy por decir ahora va más allá de si es una isomería geométrica o no. ¿Sí? Esto sirve para todos los compuestos, no solo para los isómeros geométricos. ¿Sí? Una conformación y una configuración. Configuración, ¿sí? Es una disposición espacial permanente. Permanente. ¿Sí? Y solo la puedo cambiar, la disposición espacial permanente, con ruptura de enlaces. ¿Sí? Yo solo la puedo cambiar con ruptura de enlaces. ¿Y por qué es importante esto? Si yo rompo un enlace y cambio la configuración y vuelvo a formar el enlace, fíjense lo que estoy diciendo, yo rompo un enlace, cambio la configuración y vuelvo a formar el enlace, ¿sí? En ese punto yo tengo una reacción química involucrada. Siempre que rompo un enlace y lo vuelvo a formar, ¿sí? Yo tengo una reacción química involucrada. ¿Queda claro lo que dije recién o no? No, Mati, puedo explicar otra vez. Mira. Yo tengo un compuesto. Vamos a agarrar un compuesto cualquiera. Hagamos de cuenta que tiene todos los hidrógenos que tiene que tener, ¿no? ¿Sí? Hagamos de cuenta que tiene todos los hidrógenos que tiene que tener. Yo vengo con ese compuesto que está ahí, ¿sí? Y rompo el enlace. ¿Entiendes? Rompo un enlace, lo rompo acá. ¿Sí? Pero lo vuelvo a formar acá arriba. O sea, rompo un enlace y lo vuelvo a formar. ¿Entiendes? Yo lo rompí el enlace. Pero lo volví a formar. O sea, en realidad estoy obteniendo ¿qué cosa? Acá, otra sustancia. ¿Se dan cuenta que tengo otra sustancia? Sí, Ahora, ¿cómo son estas dos sustancias entre sí? ¿Son la Son, misma sustancia? La primera pregunta. no, No, claramente no lo son, ¿sí? Ahora, si tienen la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos, ¿cómo son estas dos sustancias entre sí? isómeros. números. Isómeros. Yo rompí un enlace y lo volví a formar. Rompo un enlace y lo vuelvo a formar. Tengo una sustancia distinta, ¿se entiende? Porque rompí el enlace y lo volví a formar en otro lado. ¿Queda claro? Sí, Esta sí, reacción sí. es muy difícil igual, ¿no? Pero es una reacción, ¿sí? Química. No importa que sea fácil o difícil. Yo rompo un enlace y lo vuelvo a formar. Eso implica un cambio de configuración. Cambio de configuración. ¿Entiendes? Yo rompí un enlace y lo volví a formar. ¿Estamos? Sí, Fíjense. ahora sí. Bueno, escucha. Ya que estoy acá, aprovecho y hago otro dibujito. Yo rompo un enlace y lo vuelvo a formar. Ahora, los enlaces, eso lo puse de una manera, pero los enlaces covalentes simples del carbono habíamos visto que tenían, ¿sí?, un ángulo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que tenían un ángulo? Tenían un ángulo en particular. Agarro y tengo este que está acá. Tienen un ángulo en particular. 1, 2, 3, 4. Tienen un ángulo en particular. ¿Sí? Fíjense lo que estoy por hacer. ¿Sí? Fíjense lo que estoy por hacer. 1, 2, 3, 4.
Yo acá, lo único que hice fue rotar el enlace en torno al enlace covalente simple y lo puse acá abajo. Yo no lo rompí el enlace, lo hice rotar. Ahora me mató porque mi papá está durmiendo en la habitación de al lado y no tengo el modelo para mostrárselo. Yo roto el enlace, lo doy vuelta, ¿sí? Lo roto, no lo rompo. ¿Me siguen lo que digo o no? Sí. Sí, O sea, profe. es como si fuera como si yo agarrara una virome, ¿sí? Y fuera ¿vieron el ventilador? Las aspas del ventilador que giran y a veces está arriba, a veces está al costado, a veces está abajo. ¿Se dan cuenta de eso o no? Sí, yo lo único que hago es girarla en torno a su propio eje. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Sí, profe. Digo, como un helicóptero. Yo hago que las aspas giren en torno a su propio eje. No rompo nada, están ahí. Lo único que hacen es cambiar de lugar. ¿Sí? Yo lo que hice acá fue cambiar de lugar los carbonos, pero sin romper ningún enlace. ¿Se entiende la diferencia con el anterior? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Cuando yo hago esto, estoy cambiando la conformación del compuesto. Los cambios de conformación, ¿sí? De conformación, no implican una ruptura de enlace. Por lo tanto, no implican una reacción química. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a las definiciones. ¿Sí? Esperen que usamos las definiciones y después los traigo acá para que copien abajo de cada una de ellas. ¿Sí? A ver, esto que está acá es un cambio de configuración. ¿Sí? Cambio de configuración. Y este que está acá es un cambio de conformación. Los cambios de conformación, ¿sí? No hay ruptura de enlace. En los cambios de configuración sí hay ruptura de enlace. ¿Sí? Bien, vamos acá de nuevo. Configuración, disposición espacial permanente, pueden interconvertirse con ruptura de enlaces. Pueden aislarse isómeros. O sea, yo a dos configuraciones distintas las puedo cambiar. Pero cuando las cambio tengo isómeros. ¿Sí? En cambio, las conformaciones, la disposición espacial es transitoria, se interconvierten con facilidad, o sea, rotan en torno a un enlace. ¿Sí? No puedo aislar lo que se conoce como rotámero o conformero, que ahora les voy a mostrar lo que es. ¿Sí? Pongan configuraciones y conformaciones. Configuraciones y conformaciones. ¿Sí? Copien la definición de cada una de ellas. ¿Sí? Y copien los ejemplos que puse en el pizarrón anterior, los voy a poner acá abajo. Así, mientras ustedes van copiando esto, yo voy copiando los dos ejemplos que puse anteriormente. Profe. Como yo acá tengo un cambio de configuración, o sea, yo rompí un enlace, este que está acá, lo volví a formar acá arriba, y tengo un enlace covalente que se formó, yo puedo ir a una droguería y comprar un frasco de esta sustancia. Hola, dame un frasco de esta sustancia. ¿Sí? O puedo ir a la droguería y comprar un frasco de esta sustancia. ¿Por qué? Porque son sustancias distintas, diferentes. ¿Entienden? En cambio, estos que están acá se llaman rotámeros o conformeros. ¿Sí? O sea, este compuesto a los 5 minutos se convierte en este. Y este compuesto a los 2 minutos se convierte en este. ¿Se entiende? Se interconvierten uno en el otro todo el tiempo. Ahora se los voy a explicar mejor. ¿Sí? Yo no puedo comprar uno aislado, no puedo aislar un conformero. No puedo ir a comprarlo, no hay. ¿Sí? No lo voy a encontrar. O sea, lo encuentro. Ah, mirá, encontré este. ¿Sí? Y me miro para un costado y lo vuelvo a mirar y ahora automáticamente, ¿quién es? Este de nuevo. ¿Se entiende? Se pueden interconvertir entre ellos sin la necesidad de romper ningún enlace. Eso es a lo que se refiere. Ah, bueno, profe, ya entendí, gracias. Igual ahora lo voy a explicar con otro ejemplo que se usa para explicar eso justamente. Se llaman estructuras de Newman. Esto que está acá es un compuesto muy simple. Es un compuesto que está formado por dos carbonos, ¿sí? sp3, ¿sí? Dos carbonos sp3, que son los dos negritos,
¿sí? Después está unido a 3 sustancias diferentes o 3 lo que fuera. Pueden ser la misma o pueden ser distintas, ¿sí? En general, nosotros son iguales, serían hidrógeno. Por ejemplo, supónganse que es un etano y todas estas que están acá son hidrógeno, ¿sí? Fíjense, si ustedes lo ven así, ¿ven? Lo estoy viendo como, no lo miro así de costado, ¿sí? Lo miro así de frente, me queda, ven que uno para el costado, este es el que está enfrente, ¿sí? Y atrás, me queda para arriba, para el costado. Pero si yo lo miro de esta forma, bien, se dan cuenta que puedo ver todos lo que serían los hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos, ¿se dan cuenta o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Estoy mirando de frente. Sí, lo estoy mirando de frente. Ahora, yo roto en torno al enlace covalente simple y ven que solamente puedo ver lo que está enfrente y no lo que está atrás. Sí, profe. ¿Se ubican? ¿Seguro? Bueno, Sí. que esté así es una conformación, ¿sí? Se llama conformación alternada. Ahora lo voy a explicar mejor, ¿sí? Conformación alternada. Si está así, es otra conformación. Se llama conformación eclipsada. ¿Entiende? Alternada, eclipsada. ¿Sí? Dos tipos diferentes de conformaciones. ¿Sí? No necesito romper ningún tipo de enlace covalente. ¿Queda claro eso? Sí, Mati. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Queda claro la diferencia entre una configuración y una conformación? Ahora, Ahora sí. genial. Ahora vamos a seguir hablando de esto. ¿Sí? De configuración, conformación. Muy bien. Volvemos a la isomería cis-trans o isomería geométrica que habíamos empezado a charlar al principio. ¿Sí? Vamos a poner acá de nuevo isomería geométrica. Isomería geométrica. Geométrica. ¿Sí? Isomería cis-trans o isomería geométrica. ¿Sí? ¿Por qué se llama isomería cis-trans o isomería geométrica? Primero que nada, para que suceda este tipo de isomería, yo necesito enlaces múltiples. Necesito enlaces múltiples. Con los enlaces múltiples carbono-carbono es bastante común. Después vamos a ver, cuando veamos proteínas, que también puede pasar en otro tipo de enlaces múltiples, ¿sí? Pero ahora estamos viendo enlaces múltiples carbono-carbono, ¿sí? Con esto por ahora me alcanza. Acá tengo un ejemplo, pero antes de ver el ejemplo, les voy a mostrar qué es lo que tiene que pasar, sí o sí, para que exista la isomería geométrica. Si no pasa esto, y esto es importante lo que les voy a decir, chicos, chicas, porque es pregunta de examen, ¿sí? Si no pasa esto que les voy a mostrar ahora, no hay isomería cis-trans, no hay isomería geométrica. Tiene que pasar lo que les voy a mostrar ahora, ¿sí o sí? ¿Queda claro? Bien. Carbono que se mantiene unido con un doble enlace a otro carbono. ¿Sí? Esto tiene que pasar sí o sí. Les dije hoy carbono-carbono, probablemente... Uy, mi molécula. Puede ser también otro tipo de enlaces. Lo importante es que sea un enlace múltiple. Vamos a verlo ahora con el carbono-carbono. ¿Sí? Ese enlace carbono-carbono, los dos carbonos son sp2, acuérdense. Eso no es una pavada. ¿Sí? Carbono sp2, carbono sp2. ¿Vieron el video de los carbonos también o no? Muy bien. Y yo voy a tener, escúchenme, ven que tengo los dobles enlaces, esto es fórmula desarrollada, que van a estar unidos a diferentes cosas, ¿sí? A lo que fuera. Ven, por acá, por ejemplo, tengo un metilo, acá un hidrógeno, Yo voy a poner que estas diferentes cosas pueden ser cualquier cosa. No sé, voy a llamarlo a este lo voy a llamar B, a este lo voy a llamar X, y a este lo voy a llamar Z. ¿Sí? Lo tengo unido a 4 cosas diferentes. ¿O no?
Ahora les voy a mostrar cuál es la situación. No tienen por qué ser todas diferentes. Para que exista isomería geométrica, ¿sí? A tiene que ser distinto de B y X tiene que ser distinto de Z. ¿Sí? Para que exista isomería geométrica, A tiene que ser distinto, no igual, distinto que B, y X tiene que ser distinto que Z. Si no pasa esto, no hay isomería geométrica. ¿Sí? Necesito que el radical unido al carbono sp2, que forma el doble enlace A, sea distinto al radical, ¿sí?, unido al carbono sp2, ¿sí?, que tenemos en B. Si no, no hay isomería geométrica. Esto es lo que yo necesito. ¿Sí? La isomería geométrica o cis-trans, en general, nosotros la vamos a ver siempre que veamos dobles enlaces o enlaces múltiples. También puede aparecer en cicloalcanos, ¿sí? O en ciclo, ya se los voy a mostrar eso después. ¿Sí? Pero lo importante es que va a aparecer cuando no exista libre rotación entre los enlaces covalentes. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar qué es lo que sucede. Esto tiene que pasar. ¿Sí? Solo hay isomería geométrica, vamos a escribirlo acá abajo. Solo tenemos isomería geométrica si sucede lo que ustedes están viendo acá arriba, básicamente. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo acá arriba. ¿Eh? Que lo que está unido al doble enlace, A tiene que ser distinto de B, y X tiene que ser distinto de Z. Si A es igual a Z o B es igual a X, la verdad me da lo mismo. ¿Sí? Lo que tiene que pasar es esto que está acá. ¿Estamos? Bien. Vamos a este compuesto. Se llama 2-buteno. ¿Sí? En realidad, les voy a escribir la fórmula. Ahí tienen acá, esto que está acá es la fórmula molecular, ¿sí? Pero si yo les escribo la fórmula semidesarrollada de eso, no la desarrollada, la semidesarrollada, me va a quedar algo así. Miren, carbono, hidrógeno 3, ¿sí? Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Esa que ustedes ven ahí, esa que ustedes ven acá, es la fórmula semidesarrollada de este compuesto que ustedes ven acá. No me dice si hay isomería o no hay isomería. Ahora, si yo hago la fórmula desarrollada de este compuesto que está acá, la semidesarrollada es esta. Y de este compuesto que está acá, la desarrollada es esta. Pero también puede ser esta. Hay dos posibles fórmulas desarrolladas. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula desarrollada y esta fórmula desarrollada? Así a grandes rasgos, a simple vista. El- los, La ubicación del hidrógeno. claro, la ubicación de los metanos. Son metilos, no metanos. Metilos, La perdón. ubicación de los metilos o de los hidrógenos, lo que ustedes quieran. Si yo trazo una recta, fíjense que divide a la mitad exactamente, me doy cuenta que en este que está acá, los metilos están los dos arriba de la recta. Y en este que está acá, los metilos está uno arriba de la recta y el otro abajo de la recta. ¿Se entiende? Tengo un metilo arriba, otro metilo arriba. Acá tengo un metilo arriba y el otro metilo abajo. ¿Sí? Claramente, si yo miro sin saber demasiada química y sin contar, me doy cuenta que ahí hay una diferencia de estructura. ¿Se entiende? Dos para arriba y en el otro uno para arriba y uno para abajo. ¿Eso queda claro? ¿Sí o no? ¿Por qué yo puedo asegurar que estos son isómeros y que no son conformeros, como les contaba hoy, que rotaban sobre el mismo eje? No son conformeros. ¿Por qué? Si yo quiero que este se convierta en este, lo puedo hacer,
Pero ¿qué tengo que hacer para que este se convierta en este? Cambiar la ubicación del hidrógeno o del metilo. Romper un Romper enlace. enlaces. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que romper el enlace covalente doble. ¿Se entiende? Tengo que romper el enlace covalente doble. Sí o sí. Si yo rompo el enlace covalente doble, a ver si lo puedo armar con esto. Denme un segundo que se los armo acá en 2 segundos con este que tengo acá. Vamos a ver. Fíjense, si yo quiero que rote, no, esto no está rotando, ¿sí? Está fijo, no rota porque el enlace es covalente doble, arriba los dos azules, abajo. Yo lo quiero convertir en el otro, en el que tiene uno azul abajo y uno verde abajo, ¿sí? Uno y uno. Fíjense, sí o sí estoy obligado a que, miren, rompo el enlace, ¿sí? Giro, ¿sí? Giro, no tanto. Giro. Y ahora sí. No era el enlace mío, pero... Lo importante era que tenía que romper un enlace, pero rompí el giro. No tenía que romper. Lo vuelvo a formar, ¿sí? Y ahí me queda el verde con el azul y el verde con el azul, ¿sí? Tuve que romper un enlace y volverlo a formar. Si yo rompo un enlace y lo vuelvo a formar, es un cambio de configuración, ¿sí? No de conformación. ¿Estamos? Por lo tanto, en ese momento, tengo la isomería cis-trans, ¿sí? Tengo la isomería cis-trans. Acabo de dar cuenta que se borró todo lo que escribí, así que esperen un segundito que lo vuelvo a poner. Pongan estereoisomería, isomería cis-trans, ¿sí? Denme 2 segundos y vayan copiando estos 2 ejemplos. Ya vuelvo a copiar lo que se borró. Entonces, ahora sí, una vez que ya definimos lo que es una configuración y una conformación, ¿sí? Ya podemos trabajar tranquilos con lo que es el cis-trans. Y aparte, aprovechamos para explicar cómo corresponde lo que es una conformación, ¿sí? Lo que es una conformación, y explicar lo que son los confórmeros, ¿sí? Que eso es lo que voy a explicar ahora. Denme un segundito, que tengo que hacer 2 cosas. Primero tengo que borrar esto. Segundo tengo que borrar esto. Acá. Y ahora. Fíjense, acá abajo dice 1 buteno, 2 metilpropeno, cis 2 buteno, trans 2 buteno. A ver. El 1 buteno, ¿sí? El 1 buteno, este que ustedes ven acá, este que está acá. Pregunto, ¿puede tener al cis 1 buteno y al trans 1 buteno? ¿Sí o no? ¿Entendieron la pregunta o no? El 1 buteno. ¿Puede tener al cis 1 buteno y al trans 1 buteno? ¿Qué tiene que pasar para que exista isomería cis-trans? ¿Sí o sí? Tiene que haber un doble enlace o enlace múltiple. ¿Sí? O que no rote, perfecto. O por alguna razón no rote, ¿y qué más? A, B tienen que ser distintos y X y Z también. A y B tienen que ser distintos, muy bien. Y X y Z también tienen que ser distintos. Perfecto. ¿Sí? Pregunto de nuevo. ¿El 1 buteno presenta isomería geométrica cis-trans? ¿Sí o no y por qué? Yo creo que no, Mati, porque el CH2 y el CH3 están unidos solamente al CH
y del lado del CH2 del doble enlace a la izquierda no hay nada. ¿Puede ser? Yo digo el 1-buteno, ¿eh? ¿Estamos hablando del mismo? Sí, sí, sí. Dice CH2, doble enlace CH, dice eso. ¿Sí? Sí, por Y eso. después dice, O sea, lo pensé como que los dos metilos que siguen están unidos solamente al CH, no sé. a ver otro, u otra. Si yo hago la fórmula desarrollada de ese 1-buteno en el doble enlace, ¿qué pasa? Acá. A y B son iguales. Muy bien, Constanza. ¿Por qué A y B son iguales acá? Fíjense. Dice carbono e hidrógeno 2. O sea que el carbono que está unido al doble enlace, que está unido a otro carbono, ¿sí? Este carbono, el primero dice carbono e hidrógeno 2. O sea, ¿qué está unido dos veces? El hidrógeno. Está unido a hidrógeno y está unido a hidrógeno. Dos veces. ¿Ven? Después, del otro lado, sí. Después del otro lado le quedaba carbono e hidrógeno. Acá y acá les queda carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Les quedaba así. ¿Sí? ¿Sí? Les queda así, el 1-buteno, es este. ¿Sí? El 1-buteno es este. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? A y B son iguales. Como A y B son iguales, este compuesto que está acá no presenta isomería geométrica. ¿Queda claro? ¿Esto? Sí, profe. Entonces pongan ejemplos. Abajo ponen ejemplos. Perdón que estoy ocupando este pizarrón, pero si no tengo que andar yendo y viniendo 20 veces. Pongan ejemplos, 1-buteno, copian este y ponen no presenta isomería geométrica. ¿Por qué no presenta isomería geométrica? Ustedes van a anotar ahí. A y B son iguales. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de algún despistaduchis de esta molécula, comparando. ¿Sí? Por eso A y B son iguales. ¿Sí? Mientras copian eso, les pregunto, ¿el 2-metilpropeno presenta isomería cis-trans? El de al lado, este. Este. ¿Sí, no? ¿Y por qué? No, porque si es No, tienen A y B iguales. porque pasa lo mismo acá, ¿ven? ¿Sí? El carbono que está acá arriba tiene las mismas características que este que está acá. ¿Sí? O sea, el 2-metilpropeno tampoco presenta isomería geométrica. ¿Sí? Muy bien. Vamos. Justamente porque A y B son iguales. Está el carbono este unido a dos hidrógenos. ¿Sí? Y estos dos que están acá, estos dos que están acá, sí son isómeros. Lo vimos en el pizarrón anterior, es el 2-buteno. ¿Está? Copien eso y ya les explico lo que son las conformaciones y los líberos. Bueno, les voy a contar un poquito cómo se analizan las conformaciones y qué son los rotámeros. ¿Sí? ¿Qué son los rotámeros? Fíjense, yo tengo acá un compuesto que se llama etano. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3. Esa es su fórmula semi-desarrollada. ¿Sí? Si yo hago la fórmula desarrollada del etano, me queda carbono, unido, carbono, ¿sí? Hidrógeno, también, acá, hidrógeno, me va a quedar un hidrógeno por acá, un hidrógeno por acá, un hidrógeno por acá,
un hidrógeno. Esta es la fórmula desarrollada. Esta es la fórmula semidesarrollada, fórmula desarrollada. ¿Sí? ¿Y la fórmula molecular alguien la sabe? ¿Me la dice? La fórmula molecular, ¿cuál sería? Carbono 2, hidrógeno 6. Esta es la fórmula molecular. ¿Sí? Todas fórmulas del etano. ¿Vamos? Vamos a hacer de cuenta que esto es un etano. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que esto es un etano. ¿Ah? Yo dejo estos verdes de arriba, pero hagamos de cuenta que es un etano, ¿sí? Que son todos hidrógenos. Dejo verde los de arriba para que se vea lo que tengo que hacer ahora, ¿sí? Porque voy a hacer algo con esto. Si yo miro esto de una manera, lo miro, en lugar de mirarlo de frente, ¿sí? Lo miro de costado, aparece una nueva forma de escribirlo que se llama estructura de caballete, que es como si fuera en tercera dimensión, ¿sí? Voy a escribir. Esto es otra forma también de escribirlo, pero pueden llegar a aparecer. Estructura de caballete. La estructura de caballete, básicamente lo que yo voy a ver, el carbono acá, al otro carbono acá, enlace covalente simple, enlace covalente simple, enlace covalente simple, covalente simple, covalente simple, covalente simple, covalente. Y todos los demás son hidrógenos. ¿Sí? ¿Sí? Esto básicamente se llama estructura de caballete. ¿Sí? Si yo agarro esta estructura de caballete y la miro de frente, ¿sí? Rápidamente me doy cuenta de lo que hablábamos hoy, ¿se acuerdan? Que yo no puedo ver lo que está atrás, ¿sí? A menos que rote el enlace, ¿sí? Pero siempre hay alguien que no voy a poder ver, y es al carbono que está atrás. A este carbono que está atrás yo no lo puedo ver. ¿Se entiende eso o no? ¿Todo el mundo me sigue lo que digo? Sí, profe. O sea, si yo agarro de acá del medio esta molécula y la miro de frente, el carbono que está atrás no lo miro, no lo veo. Y ahí aparece una nueva estructura para analizar que se llaman estructuras de Newman. Las estructuras de Newman se usan para analizar justamente lo que se conoce como conformeros. ¿Sí? Los conformeros. Los conformeros, ¿sí? Son distintas conformaciones que pueden llegar a tener los elementos, los compuestos, perdón. Distintas conformaciones. ¿Sí? Yo puedo tener conformeros eclipsados, como les contaba hoy, el que les estaba mostrando recién era eclipsado, ¿sí? Tenía acá el hidrógeno, puedo ponerle por acá, por acá. O puedo tener conformeros, esperen que pongo todos los hidrógenos, o puedo tener conformeros, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Se acuerdan o no? Eclipsados o Alternados. alternados, ¿sí? Muy bien, conformeros eclipsados o alternados. Este que acabo de dibujar es eclipsado o alternado. Eclipsado. Es eclipsado, ¿sí? Muy bien, es eclipsado. Ese, si gira, si rota en torno a su propio eje, ¿sí? Me va a terminar dando otro que se llama, como bien me dijeron, alternado. Vamos a escribir acá el alternado. Para que exista uno u otro, existe una rotación en el enlace covalente simple de 60 grados. ¿Sí? O sea, se rota 60 grados en el sentido de las agujas del reloj, porque nos vamos a poner de acuerdo para que eso suceda, pero puede ser en cualquiera de los dos sentidos, para un lado o para el otro. ¿Sí? Pero básicamente lo que yo estoy haciendo para pasar de uno a otro
¿sí? Yo acá tengo dos conformaciones. Tengo la conformación alternada y la eclipsada. La eclipsada le vamos a poner A y la alternada le vamos a poner... La eclipsada, perdón, le vamos a poner E y a la alternada le vamos a poner A. ¿Sí? Para que se entienda. Pero para que yo pueda pasar de una a la otra, ¿sí? Ustedes analizan acá, yo tengo que rotar 60 grados. Yo roto 60 grados y paso de una a la otra. Fíjense que voy rotando 60 grados, me queda 60 grados, perdón, estaba agarrando otra vez. Me queda alternado. Roto 60 grados, me queda eclipsado. ¿Sí? Roto 60 grados, me vuelve a quedar alternado. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a rotar, me queda eclipsado. Si yo roto cada 60 grados que voy rotando, me van quedando eclipsado, alternado, eclipsado, alternado, eclipsado, alternado. ¿Sí? ¿Para qué les muestro esto? Cualquier molécula que tiene enlaces covalentes simples y tiene todos carbonos sp3 o muchos carbonos sp3, siempre que haya un carbono sp3, ¿sí? La molécula va a intentar girar en torno a su enlace covalente simple. Eso es normal. Las moléculas quieren rotar en torno a sus enlaces covalentes simples. ¿Se entiende lo que digo o no? Lo van a hacer, ¿sí? La rotación sobre los enlaces va a dar dos tipos de conformeros, uno eclipsado y otro alternado. El conformero alternado es más estable que el conformero eclipsado, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que sea más estable? La molécula puede vivir de las dos maneras, pero va a preferir vivir siempre, o más tiempo, en forma alternada que en forma eclipsada. ¿Me siguen lo que digo o no? Sí, profe. Siempre que yo tenga que analizar dos estructuras, dos conformeros, la estructura alternada va a ser más estable que la estructura eclipsada, ¿sí? Fíjense, esto es un gráfico de energía, ¿lo ven? Les pregunto algo. ¿Cuál va a tener menor energía, el alternado o el eclipsado? ¿Cuál va a tener menor energía, el alternado o el eclipsado? ¿Qué les parece? Ustedes cuando van al cine, ¿qué prefieren tener? ¿A una cabeza delante de ustedes o no tener la cabeza delante de ustedes? No tener la cabeza delante. No tener la cabeza al lado de ustedes. Si tienen una cabeza al lado de ustedes, tienen que estar moviéndose. O sea, ustedes van a gastar mayor energía si tienen una cabeza enfrente de ustedes. Lo que tienen que saber es lo siguiente. El estado eclipsado tiene mayor energía, ¿sí?, que el estado alternado, ¿sí? Presentan algo que se llama repulsión estérica. Repulsión estérica quiere decir que se van a molestar, ¿sí? Se van a molestar por el espacio, ¿sí? Entonces uno va a tener tendencia a irse para un lado y el otro para el otro, forzando convertirse en alternados. O sea, siempre que una estructura, una conformación sea eclipsada, va a hacer fuerza para convertirse en la alternada. ¿Se entiende eso o no? Sí. Bien, alternado, menor energía. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que mirar los gráficos de acá, este que está acá arriba, ¿es para un eclipsado o para un alternado? Si tiene mayor energía, va a ser para un eclipsado. Y si tiene menor energía, ¿para qué va a ser? Alternado. Alternado. Y cuando esté en alternado, pasa algo que se convierte en eclipsado. ¿Se entiende? Y el eclipsado rápidamente, ¿qué va a tener tendencia a hacer? ¿Se molesta y qué hace? Moverse, a rotar. Alternado. ¿Sí? ¿Y el eclipsado qué hace? ¿Y el alternado qué hace? Se va a rotar. Todo el tiempo va a estar rotando de alternado a eclipsado, ¿sí? Todo el tiempo. El alternado va a estar más tiempo, ¿sí? Porque es más estable, prefiere estar como alternado que como eclipsado. Pero como las moléculas andan dando vuelta por ahí, tranquilamente pueden chocar contra algo y cambiar su conformación, ¿sí? Cambiar su conformación.
Entonces, las conformaciones, ¿sí?, suceden cuando los elementos rotan en torno a los enlaces covalentes, ¿sí?, los covalentes simples. Ahí tenemos conformaciones. Esta es la misma molécula, es el etano, ¿sí?, pero el etano puede sufrir este cambio de conformación. El eclipsado y el alternado se llaman conformeros o rotámeros. Conformeros o rotámeros, ¿sí? Eclipsado y alternado, vamos a poner acá el nombre, se llaman conformeros o rotámeros, ¿sí? Vayan copiando todo lo que está en el pizarrón. Y el rotámero más estable siempre va a ser el alternado. ¿Estamos bien?